En el vasto lienzo de la historia, hay momentos que desafían la comprensión y capturan la imaginación. ¿Qué podría haber motivado a una de las fuerzas más poderosas del mundo antiguo como el Gran Kanato mongol a enfrentar los implacables mares del este en una misión aparentemente imposible como lo podría ser conquistar las hostiles tierras niponas? ¿Cómo es que dos naciones, separadas por el ancho océano turbulento, se encuentran en una confrontación épica? Acompáñame en este viaje a través del tiempo, para descubrir los audaces intentos del Imperio mongol de conquistar Japón y los misteriosos eventos que condujeron a su inesperado desenlace y sus crudas consecuencias. En el siglo XIII, el Imperio mongol se erigía como una de las fuerzas más dominantes y expansivas del mundo. Fundado por Genghis Khan, el imperio se extendía desde Europa del Este hasta el mar de Japón, abarcando vastas regiones de Asia y el Medio Oriente. Su habilidad militar y tácticas innovadoras, combinadas con una administración efectiva y un sistema de comunicaciones eficiente, permitieron la unificación de un territorio vasto y diverso. Las rutas comerciales, como la ruta de la seda, florecieron bajo su control, fomentando un intercambio cultural y económico sin precedentes. La Pax Mongólica, o Paz Mongola, garantizaba la seguridad y estabilidad en las vastas tierras bajo su dominio, facilitando el comercio y la interacción entre diferentes culturas y civilizaciones. Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, no solo heredó el vasto imperio, sino que también aspiró a expandir sus fronteras aún más. Bajo su liderazgo, los mongoles consolidaron su control sobre China, estableciendo la dinastía Yuan en 1271, lo que marcó una nueva era de gobernanza y desarrollo cultural. Kublai Khan era un estratega visionario que buscaba integrar diversas culturas bajo su dominio, promoviendo el comercio y las artes. Su ambición no conocía límites. Soñaba con extender su influencia sobre los mares y conquistar tierras más allá de lo conocido. Japón, con su riqueza y cultura, se convirtió en un objetivo atractivo para su expansión. Sin embargo, los desafíos geográficos y las diferencias culturales presentaron obstáculos insuperables en su camino hacia la dominación de la isla. Junto con la rendición al final de la Segunda Guerra Mundial, estos intentos de invasión son probablemente los eventos más famosos en la historia japonesa y repercutieron en la historia de toda la región en los últimos 1500 años, debido al efecto que lograron, al detener la expansión del Imperio mongol. Mientras los mongoles conquistaban media Eurasia, al otro lado del turbulento mar de Japón, este país se encontraba pasando por una fuerte crisis. Japón en ese momento era una monarquía imperial regida por un modelo feudal prácticamente igual que el europeo. El imperio estaba dividido en diferentes provincias, cada una gobernada por un clan aristocrático, cuyo poder en sus tierras era mayor que el del propio emperador, y a menudo, estos clanes guerreaban entre sí para expandir su poder. Esto último conllevaría a una guerra civil a finales del siglo XII, que terminó con la instauración del primer shogunato de Japón, el Kamakura en 1192, siendo su primer shogun Minamoto no Yoritomo. Esta forma de gobierno se caracterizó por implementar una mezcla entre una monarquía parlamentaria y una dictadura militar, ya que el emperador pasó a tener un rol netamente simbólico y ceremonial, mientras la jefatura de gobierno era ejercida de forma autocrática por el shogun, líder militar y administrativo. Este periodo, entre tantas cosas, significó la consolidación de una nueva clase guerrera que ya venía en ascenso: los samuráis. La autonomía de los clanes provinciales fue limitada por el shogun y el poder de estas familias fue controlado mediante violencia y represión desde la capital, Kamakura. Sin embargo, debido a la inestabilidad política, desde 1203 el poder de facto comenzó a ser ejercido por regentes y otros jefes de clanes, dejando al shogun en ocasiones como un simple títere o una figura simbólica igual que el emperador. Poco después de la conquista de Corea, Kublai Khan pondría los ojos sobre el shogunato Kamakura, y enviaría 2 emisarios al país ofreciéndoles 2 opciones: someterse pacíficamente al dominio mongol, o afrontar una invasión. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo, y a pesar de que 2 años más tarde volverían a enviar otros 2 emisarios, tampoco hubo respuesta de ningún tipo. Estos mensajes en ambas ocasiones fueron remitidos por la defensa del oeste tanto al shogun como al emperador. También se intentó mediar con embajadores mongoles y emisarios coreanos, pero tampoco funcionó. El Khan, aceptando que negociar con los japoneses no daría frutos, se prepararía para la guerra en 1268.
Su pensado inicial era llevar a cabo la conquista usando solamente lo que le pudieran proporcionar sus territorios coreanos, sin embargo, se dio cuenta que los coreanos no podrían proveerle de los recursos suficientes, por lo que envió desde China hasta Corea una fuerza para actuar de guardia de avanzada. Pero los recursos producidos en Corea no eran suficientes para abastecer a todas las tropas, por lo que hubo de regresar a China por suministros, sobre todo porque necesitaban alimento para sus caballos, ya que recordemos que el fuerte del ejército mongol era su poderosa caballería. Mientras tanto, en Japón, el gobierno del shogunato, siendo consciente que se avecinaba una invasión, ordenó a los terratenientes de la isla de Kyushu que regresaran a esta para comenzar a estructurar la defensa. Esto fue así debido a que Kyushu era la isla más cercana a Corea y por ende el punto de invasión más probable. Las fuerzas militares isleñas se posicionaron al oeste para defender los puntos en los que los mongoles probablemente desembarcarían. Además, se organizaron grandes encuentros para rezar, mientras que el gobierno enfocó todos sus recursos en esta crisis. Los preparativos para la expedición fueron extensos y meticulosos. Los mongoles, con ayuda de sus vasallos chinos y coreanos, construyeron una vasta flota de embarcaciones diseñadas para atravesar los mares turbulentos del este. Se almacenaron provisiones y armas, y se convocaron tropas de diversas regiones bajo el control mongol. La coordinación logística fue un desafío considerable, pues implicaba la movilización de recursos y personal a través de grandes distancias, todo con el objetivo de asegurar el éxito de la invasión. Finalmente, en 1274 la flota del Imperio Mongol zarpó con aproximadamente 15.000 guerreros mongoles y chinos, junto con unos 8.000 soldados coreanos. La fuerza naval incluía 300 barcos de gran tamaño, y entre 400 y 500 embarcaciones pequeñas. Para el 19 de noviembre, la flota mongola logró capturar las islas de Iki y Tsushima y lograron anclar sus barcos en la bahía de Akata, cerca de la ciudad de Dazaizu, entonces centro administrativo de la isla, y allí se libraría la recordada batalla de la bahía de Akata, donde el ejército mongol sería recibido por los samuráis. A pesar de llevar la delantera en armas y tácticas, los japoneses llevaban una ventaja numérica, además de llevarse preparando para dicho momento con varios meses de antelación, y que la resistencia de la población de Iki y Tsushima dificultó más las cosas. Al día siguiente, los mongoles decidirían retirarse, aunque los japoneses proclamarían que en realidad lograron repeler el ataque. Debido a esto es probable que esta primera expedición solo tuviera como objetivo hacer reconocimiento y tanteo, analizando el terreno y poniendo a prueba la capacidad de los samuráis, así que, con esta vital información, el Khan retiraría sus tropas para una segunda invasión. El primer intento de invasión mongola en 1274 dejó una profunda huella en la población y el gobierno japonés. La invasión, aunque fallida, causó un gran temor y desconfianza entre la población nipona, que se sintió vulnerable ante la amenaza extranjera. Los samuráis y los habitantes locales fortificaron sus defensas y se prepararon para futuros ataques. Hacia 1275, en el gobierno, el shogunato Kamakura reforzó su autoridad y tomó medidas drásticas para proteger el país, incluyendo la construcción de nuevas fortificaciones y la movilización de tropas, sobre todo en la isla de Kyushu. La experiencia también llevó a una mayor cohesión y unidad entre las distintas facciones japonesas, que se unieron para enfrentar la amenaza común. Este evento marcó el inicio de una era de vigilancia y preparación constante contra una posible invasión futura. Tras el fracaso de la primera expedición, Kublai Khan decidió lanzar un segundo y más formidable intento de invasión contra Japón. Los preparativos para esta campaña fueron aún más meticulosos y ambiciosos. Esta vez, la flota mongola se componía de dos fuerzas principales. Una flota del sur, formada por unos 100.000 soldados y 3.500 barcos provenientes de China, y una flota del este con alrededor de 40.000 soldados y 900 barcos de Corea. Kublai Khan también buscó alianzas con estados vasallos y otras potencias regionales para reforzar su ejército. El viaje hacia Japón otra vez estuvo plagado de retos logísticos, desde coordinar el movimiento de estas vastas fuerzas a través de las traicioneras aguas del mar de China Oriental hasta mantener el suministro de recursos necesarios para sostener una invasión a gran escala. En la primavera de 1281, la flota china de Kublai tuvo retrasos con el aprovisionamiento y la administración, mientras que la flota coreana consiguió zarpar, aunque sufrió grandes pérdidas en Tsushima y fue obligada a retirarse. En el verano, las fuerzas navales chinas y coreanas combinaron sus esfuerzos y capturaron Ikishima para luego posicionarse en diversos puntos de Kyushu.
Tras varias escaramuzas, conocidas colectivamente como la Segunda Batalla de la Bahía de Hakata, donde la táctica y la resistencia japonesa nuevamente demostraron ser formidables, los mongoles se vieron obligados a retornar a sus embarcaciones ante la superioridad en combate de los samuráis. Sin embargo, el destino de la invasión fue sellado no por la derrota militar, sino por un fenómeno natural catastrófico, un tifón. Este kamikaze o viento divino arrasó con la flota mongola, hundiendo barcos, dispersando a los soldados y generando un enorme caos que acabó con la vida de una parte del ejército mongol. Las fuerzas de Kublai Khan, debilitadas y desmoralizadas, se vieron obligadas a retirarse en desbandada a los barcos que quedaban para huir a duras penas, marcando el fin de los sueños expansionistas del emperador sobre Japón. Algunos consideran que a pesar del suceso del viento divino, Japón igualmente hubiera aplastado al ejército mongol, ya que contaban con superioridad táctica, conocían mejor su propio terreno y tenían muchísima más experiencia en combates navales. El segundo intento de invasión mongola en 1281 tuvo un impacto aún más significativo en la población y el gobierno japonés. El doble fracaso de los invasores fortaleció enormemente la confianza y el espíritu del pueblo japonés, quienes vieron la intervención de los tifones como una manifestación divina protegiendo su tierra. Esta creencia en el kamikaze o viento divino se consolidó en el imaginario colectivo como un símbolo de protección divina. El país necesitaba reorganizarse tras repeler a los mongoles, cuyas invasiones habían llevado al límite los recursos económicos y al ejército. En términos gubernamentales, el shogunato Kamakura capitalizó este triunfo defensivo para reforzar su autoridad y legitimidad. Las defensas costeras se mejoraron y se mantuvo una constante preparación para futuras amenazas. La unidad nacional se vio fortalecida, y la experiencia condujo a un mayor desarrollo de tácticas y estrategias militares propias. Incluso varios años después, los gobernantes continuaron reforzando las defensas de Kyushu, mientras que varias medidas militares defensivas siguieron activas en la isla durante muchos años. La derrota de los mongoles no solo preservó la independencia de Japón, sino que también reforzó la identidad nacional y la cohesión interna, dejando un legado duradero en la historia y cultura japonesa. A pesar de esto, Kublai Khan tuvo deseos de una tercera invasión, sin embargo, encontró que los recursos estaban muy escasos, por lo que finalmente desistió de cualquier intento de conquistar Japón. Los dos fracasos consecutivos en los intentos de invasión a Japón tuvieron profundos efectos en el imperio mongol. Estos reveses afectaron significativamente la percepción de invencibilidad que había rodeado al imperio durante décadas. Para Kublai Khan, estos fracasos no solo representaron una pérdida militar y económica considerable, sino también un golpe a su prestigio y a su ambición expansionista. Las campañas habían requerido enormes recursos y una movilización masiva de tropas, y su fracaso debilitó la moral dentro de las filas mongolas. Además, estos fracasos expusieron las limitaciones del imperio en términos de logística y adaptación a nuevas tácticas y terrenos, marcando una pausa en su expansión hacia el este. Internamente, comenzaron a surgir tensiones y cuestionamientos sobre la viabilidad de futuras campañas tan ambiciosas. Aunque el imperio continuó siendo una potencia formidable, estos eventos dejaron una marca en su historia, ilustrando los desafíos inherentes a mantener un dominio tan vasto y heterogéneo. La incapacidad para conquistar Japón resaltó las vulnerabilidades que incluso el imperio más poderoso de su tiempo no podía superar. A lo largo de los siglos, el término kamikaze ha sido objeto de diversas interpretaciones y reinterpretaciones, muchas veces alejadas de su contexto original. En la época de los intentos de invasión mongola, kamikaze significaba literalmente viento divino, refiriéndose a los tifones que, según la creencia japonesa, fueron enviados por los dioses para proteger a Japón de los invasores. Este término evocaba una intervención divina y era un símbolo de salvación y protección nacional. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, el término kamikaze adquirió un significado completamente diferente. Fue utilizado para describir a los pilotos suicidas japoneses que realizaban ataques aéreos deliberados contra barcos enemigos. Esta reinterpretación moderna está lejos del contexto original de un fenómeno natural percibido como una intervención divina. En lugar de un símbolo de protección, el kamikaze pasó a representar un acto de desesperación y sacrificio extremo. Esta evolución del significado es un ejemplo de cómo los términos históricos pueden ser recontextualizados según las necesidades y circunstancias de diferentes épocas. A pesar de estas reinterpretaciones, el kamikaze original sigue siendo un poderoso recordatorio de los eventos que marcaron la defensa de Japón en el siglo XIII.
Los dos intentos fallidos del Imperio mongol de conquistar Japón fueron un duro golpe al prestigio de invencibilidad que había tenido hasta ese momento, siendo un punto decisivo en las ambiciones expansionistas mongolas, frenando sus ambiciones en el este más allá de la península de Corea. La combinación de factores como lo pudieron ser la superioridad táctica de los samuráis, la poca experiencia naval y el tifón fue lo que conllevó a que la conquista más ambiciosa de los mongoles no pudiera llevarse a cabo. Si te quedaste hasta el final del video te lo agradezco bastante, no olvides suscribirte y darle like si te gustó o te fue de utilidad, me apoyarías bastante. Por mi parte, no tengo nada más que decir y conmigo será hasta la próxima.